Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a meditar un tiempo en la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios, We're going to open our Bibles to Romans chapter 1, verse 16. la palabra eterna de Dios, The eternal word of God, la palabra que no cambia, the word that changes us, la palabra que trae cambios, the word that brings la change, palabra que bendice. that blesses. En el mismo tema que estamos teniendo de la palabra de Dios, We're going to continue on the topic that we have with the word of God. el poder del evangelio The power of the gospel es la palabra de Dios. is the word of God. El poder del evangelio The power of the gospel es la palabra de Dios. is the word of El God. mensaje de esta mañana. The message this morning. Si lo tiene, dígame amén, por favor. If you have found it, please say amen. Romanos 1, 16. Romans chapter 1, verse 16. La palabra del Señor dice así, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And the word of God says this in the name of Jesus. Porque no me avergüenzo del evangelio, For I am For- not ashamed of the gospel of Christ. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Al judío primeramente y también al griego. For the Jew first and also for the Greek. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. El justo The just por la fe vivirá. shall live by faith. Un justo A just es person una persona que ya tiene fe. is a person who already has faith. Amén. Amen? Porque hemos sido justificados Because we've been justified delante de Dios before God a través de haber creído through believing en el evangelio, in the gospel. que son las buenas nuevas de And salvación there's the good news of salvation, y de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del of what Calvario, Jesus did on the cross of Calvary. para aquellos que reciben este mensaje For those that receive the message, del evangelio the gospel, y lo creen, and believe it, puedan tener vida eterna. they might have eternal life. Entonces, cuando usted es un hijo de Dios, So when you're a child of God, quiere decir que ya tiene fe. it means you already have faith. Pero esta fe But this faith necesita ser ejercitada día a día. needs to be exercised every day. Nosotros tenemos que vivir por fe. We need to live by faith. Cuando las cosas están mal, When things are not right, cuando tenemos noticias que no nos agradan, when we have news that doesn't please us, cuando nos falta un ser querido, when we are missing a loved one, cuando se nos quita el trabajo, when we lose our job, cuando las finanzas andan un poco mal, when your finances are a bit wrong, necesitamos we need depender to depend de Dios a on través God. de la fe. through faith. ¿Usted sabe lo que es la fe? Do you know what faith is? Amén. Amen? Entonces eso es lo que la fe tiene que ser. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is a hope of things not seen. Hebreos 11:1. Find that in Hebrews chapter Y 11, después, verse 1. en Hebreos 11:6 declara la palabra del Señor y dice, And then in Hebrews chapter 11, verse 6, it says, sin fe without faith, es imposible agradar a Dios. it's impossible to please God. Usted y yo necesitamos fe. You and I need faith Poner la fe en acción. to put our faith into action. La fe es confianza. Faith is trust. ¿Confianza en qué? Trusting what? En la palabra de Dios. In the word of God. Tú y yo no tenemos nada más en este mundo You and I have nothing else in this world para poder confiar en Dios to be able to trust in God, que su palabra. in His word. Si usted quiere acercarse a Dios, If you want to get closer to God, si usted quiere obtener los beneficios de ser un hijo de Dios, if you want to obtain the benefits of being a child of si God, usted quiere reclamar las promesas que hay en la palabra de Dios, if you want to claim the promises that you can find in the word of God, tiene que ejercitar fe. you need to exercise your Fe faith. en la palabra de Dios. Faith in the word of God. No fe en el pastor, Not faith in the pastor. no fe en la organización Not religiosa, faith in the religious no organization. fe en su intelectualidad, Not in your intellect no fe en su conocimiento religioso, or in your religious knowledge, sino en la palabra de but Dios. in the word of God. Tal y como está escrita aquí. Just as it is written here. Dios desea God desires que nosotros that we seamos bendecidos. would be blessed. Dios quiere que la palabra que Él nos ha dejado escrita y establecida, The word that He has left for us written and established, para que nosotros nos guiemos y caminemos por ella, for us to be guided and walked in it, sea la palabra que a nosotros nos produce would be a word that produces in us lo que Dios quiere What- que produzca en nosotros. what God wants it to produce in us.
Por eso es que la palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 105, That's why the word of God says in Psalms 119, verse la palabra de 105, Dios that the word of God es una lumbrera. is a light. Es lo que alumbra nuestro camino It shines our path para poder guiarnos en la luz de Cristo. to guide us in the light of Christ. Y la luz de Cristo And the light of es Christ su palabra. is His word. Aquí dice el apóstol Pablo, Here the Apostle Paul says, algo extraordinario, something extraordinary. porque no me avergüenzo del evangelio. For I am not ashamed of the gospel. ¿Por qué? Hay una razón. Why? There's a reason ¿Por for qué? this. Why? ¿Por qué yo no me avergüenzo del evangelio? Why don't I get ashamed of the Yo no me gospel? avergüenzo del evangelio. I'm not ashamed of the Usted no gospel. debiera ni debe avergonzarse del evangelio. You should not be ashamed of the gospel. En otras palabras, In other words, de lo que Dios ha establecido en su palabra. of what God has established in His word. Porque el evangelio Because the gospel es el poder de is Dios the power of en God acción. in action. El evangelio The gospel es el poder is de the Dios power of God en acción. in action. Ahora, en este mundo Now, in this world, nosotros tenemos muchos poderes. we have many powers. Tenemos el poder del rayo láser, por ejemplo. We have the X-ray power or laser power, Beam. laser beam. Es un poder extraordinario. It's an extraordinary power Ese atraviesa su cuerpo. that can go through your body. ¿Ok? Usted pasa ahora por una máquina de esas que lo detectan a usted si lleva algo en su interior You jump into a machine there that can detect if you have something inside of you, y solamente se ve el esqueleto and all you see is a skeleton. y se ve todo. See it No sé, ¿a all. usted le ha pasado cuando ha viajado I know it's happened to you when you've traveled, y lo ven un poco sospechoso? and they see you a bit suspicious. A mi hijo Esteban siempre lo ven sospechoso y siempre lo detienen. My son Esteban, they always see him as suspect, so they always detain him. Porque le dicen que tiene nariz y cara de árabe. Because they say he has a nose and looks like an Arab. No sé si era verdad, pero siempre lo están parando en los aeropuertos I don't know if it's true, but they're always stopping him at the airports. y lo investigan And they investigate y lo him. hacen pasar por la maquinita. They make him go through the machine. Entonces, el rayo láser es un poder So the laser beam is a power extraordinario, that's extraordinary, el cual es una bendición para la humanidad which is a blessing for humanity. si se usa If it's used en una manera correcta. in the right way. Si se usa malamente, If it's used evilly, también trae destrucción. it can bring destruction. El poder de la electricidad, por ejemplo, The electricity power, for example, es un poder grande. it's a great power. Imagínense Imagine que nosotros llegamos a este edificio, that we arrived here at this building en la noche está oscuro, at nighttime and it's y usted dark. aprieta un botoncito ahí You press a button y se ve la luz. and you see Y light, toda la oscuridad y las tinieblas desaparecen, and darkness disappears. se van. It's gone. Así es cuando la palabra de Dios entra en un corazón humano. That's how it is when the word of God enters to a human heart. Así es cuando la palabra de Dios hace un efecto en el hombre y en la mujer que ponen fe en la palabra de Dios. That's what the word of God does to the man and woman that puts their trust Nos in the word of alumbra. God. Nos alumbra, It enlightens nos da us. sabiduría It gives us wisdom para ver lo que está bien y lo que está mal. to see what is right and what is wrong. Podríamos decir lo que está desordenado. We could say that which is disorderly. Porque cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, Because God, when He in the beginning created the heavens and the earth, Él mismo declara que la tierra estaba desordenada y He vacía. declares that the word was void and disorderly. Entonces Dios dijo, So God said, hay que poner un poco de orden we aquí. need to put a bit of order. Y entonces dijo, sea la luz. So He said, let there be light. Y la luz And the light declaró declared o dio a conocer or made el known desorden que había en el universo entero. that disorder that was found throughout the whole of the universe. Y Dios cuando dio la luz, And when God gave light, empezó a ordenar todo. everything started to become Cuando orderly. nosotros recibimos la palabra de Dios When we receive the word of God y recibimos la unción del Espíritu Santo en and nuestras vidas, receive the anointing of the Holy Spirit upon La our luz de lives, Cristo. the light of Christ, la palabra de Dios que es la luz, the word of God, which is the empieza a light, identificar starts to identify los lugares desordenados, oscuros, those ocultos dark and hidden places que todos nosotros that tenemos we all have en nuestro interior on the inside of y nos us, empieza a sacar and starts to bring it out a la luz. to light. Y nosotros, And we si decidimos, receive, podemos cambiar if we decide we can y change cambiar esas tinieblas, and change that darkness, ese desorden, that disorder, en luz into light y en orden. and in order. ¿Estamos? Are we here? Entonces, Therefore, la electricidad es un poder extraordinario. electricity power is extraordinary. Estos dos poderes que yo he nombrado These two powers that I have named, son un poder, they're a power. no es el poder. It's not the power.
Aquí nos está hablando del poder de Dios. Here it's speaking about the power of God. Todos esos poderes All those other powers tienen que someterse, have to submit, tienen que sujetarse have to be subject al poder to the y a la power autoridad of authority del Dios of Todopoderoso. the all-powerful Aleluya. God. Amén. Amen. Y esto es lo que quiero que entendamos en esta mañana, And hermano. this is what I want us to understand this morning. Porque hay cosas que no entendemos ni entenderemos nunca. Because there are things we'll never understand. Por ejemplo, el día viernes fuimos a visitar a este hermano que se murió hoy día. For example, on Friday we went to visit this man Y that yo died iba today. con tanta fe y con tanta confianza And I went with so much confidence and faith de que yo iba a orar por él. that I was going to pray for him, La oración de fe. the prayer of faith, Honestamente, hermano, se lo digo. honestly, I tell Y you. que él se iba a levantar. And then he was going to get up. ¿Sabes? Yo creí, iba seguro. I was sure. Y saqué a toda la gente que estaba ahí. And I made everyone Le pedí, leave. por favor, pueden dejarme solo unos minutos con el hermano. And I said, can you please leave me with the brother for a bit? Y me atreví, hermano. And I dared to do it. Porque para estas cosas hay que ser atrevido, hermano. Because you have to be daring for these things. Hay que ser valiente. You've got to be courageous. Cuando usted ve lo imposible, usted puede decir, yo creo que esto es posible. When Aleluya. you see the impossible, you may say, that's possible. Es Dios el que lo hace, no yo. God does it, not me. A mí me toca mi parte. I have to do A my usted le part. toca su parte. You have to do your tiene part. Si usted ha creído en el evangelio, querida iglesia, If you've believed in the gospel church, usted tiene el poder. You have the Aleluya. power. ¿Escuchó? Did you hear me? Usted tiene el poder. you have the power. Lo que vamos a hacer con él What we're going to do with it depende depends de nuestra consagración a Dios. on our consecration to Depende God. de nuestra humildad. Depends on our sencillez. humility. Depende de nuestra obediencia. Depends on our obedience. Y estuve ahí, hermano. And I was there. Yo oro cortito. Me gusta. En el nombre de Jesucristo, hermano, levántate. I pray a short prayer in the name of Jesus. Recibe Get up. sanidad en el nombre Receive de healing in the name of Jesus. Y el hermano estaba así, And the brother was con la there boquita abierta porque no podía cerrar su boca. with his mouth open because he couldn't Ya close no it. escuchaba nada. Estaba prácticamente así. Tieso. Estaba tieso. He was all stiff and couldn't hear me. Y de pronto, hermano, cierra la boca. He closes the mouth. Cerró la boca y yo me entusiasmé. Dije, And I Dios got mío, excited. algo está pasando aquí. Something's happening. Y seguimos orando. We continue Después praying. llegó otra gente ahí que llegó y se metió adentro, unos And then visitantes. other people came in there Y yo me salí, me fui. and I left. Y nos fuimos y no se levantó él, como yo creía que iba a pasar. We left and he didn't get up like I thought he Pero would. ayer me levanté, hermano, con una expectación, esperando una llamada de telefónica de la familia diciendo, pastor, But yesterday Jorge se levantó hoy día. I woke up with the expectation that the family was going to call me and tell me that he had got up today. Jorge se levantó, Today he's up, pero no pasó. but it didn't happen. Y hoy día nos llaman a las 8:20 que ha Today- fallecido. They call us at 8:20 Pero, and tell us hermano, that he's dead. Yo, aunque eso haya pasado, Although that's happened, yo creo I que still Dios believe es poderoso that God para is sanar powerful a los enfermos, to heal the aleluya, sick, para libertar al to cautivo, deliver the captive, hermano, para sanar a los que están, hermanos, con sus emociones desbalanceadas, to heal those people with their emotions unbalanced, a los que están desanimados. those that are Si discouraged. usted, hermano, está desanimado, If you're discouraged this morning, si usted está en depresión, if you have depression, Dios es poderoso para levantarlo a usted, God is aleluya, powerful to lift you up. amén. Amen. Este es el poder del evangelio. There's the power of the gospel. El apóstol Pablo no podía avergonzarse. The apostle Paul could not be ashamed. Fíjese que él era un hombre intelectual, He was an intellectual un man, hombre a sabio, wise man, un hombre educado, an educated man. entendido en las escrituras. He knew the scriptures. Pero él dice, But he says, cuando yo conocí a Jesucristo, when I met Jesus, todo ese conocimiento, all that knowledge, toda esa sabiduría, all that wisdom, esa posición que yo that tenía opposition that I had con mi gente, con los demás, los saduceos y los fariseos, with the Pharisees and the Sadducees, esa posición a mí no me sirvió de nada. that position it was of no Dice use to me. Filipenses capítulo 1, dice, todo eso In Philippians chapter 1, he says, lo tengo por basura, I count all this as rubbish por amor a Cristo mi Señor, for the love of aleluya. Christ my Lord. Muchas gente en las iglesias Many people in churches, tienen un problema grande. they have a big problem. Y el problema es que nos creemos demasiado inteligentes. And the problem is that we think we're too Nos smart. creemos demasiado We're intelectuales. too intellectual. Nos creemos demasiado
autosuficientes. We're autosufficient. Entonces Dios no puede hacer nada. So then God can't do anything. Porque nosotros Because we creemos que nosotros think that we somos los que podemos hacer algo. are the ones that can do Y yo something. le digo la verdad, yo no puedo hacer And I nada. can tell you the truth, I can't Pero do anything. sí, But I do. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, en el poder de in the Dios, power of God, yo puedo decir la palabra I can say the que words, Dios me dice que that diga. God tells me to No una say, invención mía. not my own Usted invention. puede decir la palabra de Dios. You can say the word of Y God. Dios puede entrar en acción. And God can enter Y puede into haber un action. milagro. And there can be a miracle. Extraordinario. Extraordinary Como le miracle. pasó a Pablo. Like happened to Paul. Lo que le pasó a Pablo What happened to Paul fue un milagro extraordinario. was an extraordinary Él iba en miracle. el camino, dice, en camino hacia Damasco. On his way to Damascus, Iba con autoridad de los hombres. with the authority of men, Iba a perseguir a la he iglesia. was persecuting the Y en church. eso And in that, tiene un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de he Señores. has an encounter with the King of Kings and the Lord of Lords. Y se acabó todo. And everything was Se over. acabó Pablo. Paul was El finished. viejo Pablo. The old Paul. Y nació un nuevo Pablo. and a new Aleluya. Paul was born. Eso es lo que hace el poder del Evangelio de Dios. That's what the power of the gospel of God does. No hace una nueva creación. Makes us a en new Cristo. creation. Ahora, el poder de Dios Now the power of God se manifiesta por su palabra. is manifested through his word. Usted por eso es que hacemos tanto énfasis That's why we emphasize so much que tenemos que conocer la palabra de Dios. that we need to know the word of God. Porque hay momentos en que usted no sabe qué hacer. Because there are moments in you don't know what to do. Hay situaciones en que usted no sabe qué hacer. Situations that you don't know what to do. Pero entonces el Espíritu Santo, But then the Holy Spirit, si usted conoce la palabra, if you know the word, le recuerda un versículo. remind you of Le a verse, recuerda una palabra. remind you of a word. Porque el Espíritu Santo solamente puede usar. Because the Holy Spirit can only Escucha mi use iglesia. Listen to me, Lo que church. nosotros almacenamos en nuestro espíritu. what we store up in Y our Él lo spirit, saca. and He brings Y, it. y cuando hay una And necesidad, when there is a need, entonces lanza la palabra con poder, then the word of God is con cast autoridad. out with power and Y hay un authority. cambio radical en las personas. And there's a Aleluya. radical change in people. Poder de Dios lo puede hacer Power of God a can través do de it su palabra. through His word. Ahora, querida iglesia, Now, beloved church, esta es una introducción más o menos, this is an introduction porque tiene que ver bastante because it has a lot to con do nuestra vida diaria. with our daily life. ¿Sabe usted que usted y yo Do you know that you and I, somos un milagro? we're a miracle? ¿No? Aren't we? Somos un milagro, hermano. We are a miracle. Usted y yo You and I, somos un milagro. we are a miracle. Por eso Dios se merece toda la gloria, la honra y la That's why alabanza. God deserves all the honor and the Por glory. eso es que debemos decir gracias, Señor. That's why we should say Con thank you, gratitud en God, nuestros corazones. with gratitude in our hearts, Gozarnos en la presencia del and Señor. rejoice in the presence of Porque God. yo soy un milagro. Because I'm a miracle. Usted es un milagro. You're a miracle. Si usted escribe, hermano, su biografía, If you were to write your biography, usted va a ir de milagro en milagro. you would go from miracle to Pero ¿qué miracle. pasa con nosotros? Creemos que un milagro But we think that a miracle es que un cáncer sea sanado. Y is es for, verdad. it's for cancer to be healed, and that's true. Y es verdad. It's true. Pero para Dios, But for God, lo que para nosotros es grande, what is big for us, para Él es pequeño. for Him it's small. Nosotros un cáncer sanado, gloria a Dios. ¡Qué grande Dios! Aleluya. A cancer is healed, and we'll say, Glory to God. Pero para lo que nosotros, hermano, es pequeño, But for us, for God, it's small. para Dios es grande. What's small for us is great for God. ¿A quién le gusta humillarse? Who likes to humble themselves? ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? How hard is it to be humble? Eso es muy grande y valioso ante los ojos de That's Dios. very great and big in the eyes of God. Al corazón humilde, To the humble heart, Dios lo atrae. God is attracted to it. Pero al soberbio, al orgulloso, But to the proud, Dios lo mira de lejos. God sees them from afar. Hermanos, si somos orgullosos, If we're vanidosos, proud and soberbios, we're proud, estaremos siempre we'll always be fuera, allá afuera. Dios far nos mira de away. allá. God sees them, Pero si sees usted us es from afar. humilde, But if you're humble, Usted se somete a Dios. if you submit to God, Usted viene con arrepentido, if you come repentant sensible a la voz del and Espíritu sensitive Santo. to the voice of the Holy Dios Spirit, lo atrae. God lo atrae. attracts. Usted se acerca a Dios, se And you acerca get a Dios, closer to se acerca God. a Dios, porque Dios siempre está ahí anyway. because God is always there. Somos nosotros los que vamos alejándonos de Dios. It's us that go Ahora, away from God. Now, Fíjese que en el Salmo 62, versículo 1, if you look in Psalm 62, verse 1, hay una palabra extraordinaria ahí there's an extraordinary word here que nos habla del siguiente. that says the following. Vamos allá. Can we go there? Y voy a compartir algunos versículos con ustedes I'm going to share a few verses with you this morning para que más o menos se le queden grabados en su mente y en su corazón. so that this
can be engraved in your heart and your mind, hermano, y usted le cree a Dios. and you may believe God. Porque ese es nuestro problema. Because that's our problem. Nosotros, hermanos, muchas veces estamos en duda, Many dudando, times we doubt. dudando. We're doubting and doubting. Dios quiere que le creamos God wants us to believe con Him humildad y sencillez de corazón. with humility and Una vez sincerity. habló Dios. God spoke once. 2 veces he oído esto. 2 times I've heard this. Que de Dios That from God es el poder. is the power. Grábeselo. Engrave this. Salmo 62:11. Psalm 62:11. Extraordinario. Extraordinary. ¿De quién es el poder? Who is of the power? ¿De quién es el poder? Whose is the power? De Dios. God. No es del Centralink. Not Centrelink. No es del gobierno. Not the government. No es de los partidos políticos. Not the political parties. No es de las religiones. Not religion. No es del Papa de Roma. Not the Pope of No es de Rome. los musulmanes. Not the Muslims. Es de Dios. El Dios Todopoderoso. The all-powerful Aleluya. God. El poder es de Dios. The power belongs No es to de un God. hombre, no es del pastor ni de nadie. Not of a man or a pastor. El poder The power es de Dios. belongs to God. Una vez habló Dios. Y 2 veces he oído esto. God has spoken once, twice I have de heard Dios this. That es el power poder. belongs Por to lo God. tanto, Therefore, nosotros debemos predicar, hermano, el Evangelio. we should preach the gospel. Porque es el poder de Dios en acción. Because He's the power of God in action. Entonces, ¿cómo Dios manifestó su poder a la humanidad? How God manifested His power to humanity. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. Luke chapter 4 verse 18 says to Vamos us. allá. Let's go there. Usted lo sabe seguramente, You may know this verse. porque nos habla del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Because it speaks about the beginnings of the ministry of Jesus. Jesucristo se acercó a una sinagoga, Jesus goes to a synagogue. que era lo que hacía porque en ese tiempo estaba el judaísmo establecido. That's what He did in those days because Judaism was established. Lo mismo que hacía Pablo cuando iba a predicar a los judíos. The same thing Paul would do when he would go to preach to the Jews. Él iba los días sábados a la sinagoga He would go on Saturday to the synagogues porque los judíos no se reunían otro día. because the Jews wouldn't gather any other Así que day. no le crea a los adventistas del séptimo día. So don't believe the Seventh-day Adventist church Cuando ellos vienen y dicen es que Pablo se reunía los sábados en la sinagoga. when they come and say that Paul came to the synagogues on Saturdays. Se reunía por una necesidad. He went for a need. Y la necesidad era que los judíos The need was for the Jews tenían que escuchar el evangelio. had to hear the gospel. ¿Y cuándo lo iban a escuchar? And when were they going to hear it? El día sábado, que era el día que se On reunían. a Saturday, the day that they were at church. Si a mí me invitaran los adventistas del séptimo día a predicar en su iglesia, If a Seventh-day Adventist church invited me to go preach at their church, ¿qué día cree que tendría que ir? what day do you think I would be there? Sábado. Saturday. Yo no le voy a decir, espérense para el día domingo. El día domingo se reúnen y yo le digo, no, I'm not going to say, hey, wait for Sunday. Come on ellos se Sunday. reúnen el sábado. They get together on a Y Saturday. se reúnen el sábado And then they get together on a porque Saturday ellos creen que tienen que guardarlo. because they believe that they have to Y keep que it. eso les va a ayudar a ser salvos. And that's going to help them to be saved. Es una mentira del That's a diablo. lie of the devil. Porque nada nos puede ayudar a ser salvos. Because nothing Aleluya. can help us to be saved. Absolutamente nada. Absolutely nothing. Lo único que nos salva The only thing that es saves us creer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del is to Calvario. believe what Jesus did on the cross of Calvary. Amén. Amen. No hay otra solución al There's problema no other del pecado. solution to the problem that we have. Entonces, dice la palabra. So the word of God says, En el día sábado, Jesucristo en la sinagoga. Jesus was on a Saturday at the synagogue. El Espíritu del Señor está sobre The mí. Spirit of the Lord is upon me Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. He has sent me to heal the brokenhearted, A pregonar libertad a los cautivos. to proclaim liberty to the captives Vista a los ciegos. and recovery of sight to the Y blind, poner en libertad a los oprimidos. to set at liberty those who are oppressed, Y predicar. to proclaim El año agradable del Señor. the acceptable year of the Lord. Este es el año agradable del This is Señor. the acceptable year of the Lord. Este es el año agradable del Señor. This is the acceptable year of the Mientras Lord. se predica el Evangelio de Jesucristo, Whilst we preach the gospel of es Jesus, el año agradable del Señor. it is the acceptable year of the Lord. Y en este año agradable del And Señor, in this acceptable year of the Lord, el Señor quiere, the Lord wants, dice, dar buenas nuevas. says to preach good A los news pobres. to the poor. Y aquí no está hablando de los pobres económicamente. And he's not speaking about the poor financially here. Está hablando a los que necesitan a Dios en He's sus speaking of corazones. those that need God in their heart.
No importa qué religión tengamos. No matter what religion we No have, importa cuánto conocimiento tengamos. or how much knowledge you No have, importa cuántas veces vayamos a una iglesia. doesn't matter how many times you go to No a importa church, cuánto adoremos a un santo. or how much we worship a saint, No importa cuánto creamos en un hombre. no matter how much we believe in a man, Lo que necesitamos what we need es la predicación del is the preaching Evangelio. of the gospel, Las buenas the nuevas de good news of salvación. salvation, Cristo Jesús. Jesus El Christ, único que puede salvar. the only one that Aleluya. can Y save libertar. and give liberty. Buenas nuevas. Good news En esta mañana. this morning. Si hay alguna persona aquí que no sabe, no conoce a Cristo If there's personalmente, a person here that doesn't know Jesus intimately, or esta es una buena nueva para personally, usted. there's an opportunity for you. Las buenas nuevas del Evangelio The de good news of salvación. salvation. Segundo lugar, dice, me ha enviado a sanar a los It quebrantados de says, corazón. He has sent me to heal the brokenhearted. Yo no conozco sus corazones. I don't know your hearts. Usted no conoce el mío. You don't know mine. Pero Dios lo But conoce. God knows it. Y por Dios que en la iglesia muchas veces And by God in the churches many hay times, personas que necesitan ser sanadas de sus emociones, sus corazones. that there are people that need to be healed in their hearts and sentimientos. emotions, their feelings. Porque hemos sido dolidos. Because we've been hurt. Alguien nos ha ofendido. Someone has offended us. Okay. Alguien no nos ha pedido perdón como tenía que pedirnos Someone perdón. haven't asked for forgiveness like they should have. Alguien ha hablado mal de nosotros. Someone's spoken bad about us. Porque para eso somos expertos. For that, we're experts. Lamentablemente en todas las iglesias hay sismografía. Unfortunately, in all the churches, there's gossip. Y aquí también. And here as well. Personas que empiezan a hablar lo que no saben. People that speak what they don't know. A hacer comentarios que no deben To make hacer. comments that they don't A know. meterse en la vida de otros que no deben To meterse. get in people's lives that they shouldn't be getting Entonces involved herimos la with. gente. So we hurt people. A dar opiniones que nadie nos ha pedido. Give opinions that no one has asked for. Y herimos. Herimos. And we hurt. Necesitamos sanidad We need healing aquí dentro. here inside. Yo no sé si usted necesita, I don't know if you need, pero yo continuamente tengo que venir al Señor. Sáname, Señor. but continually I need to come to the Lord. Heal me, Lord. Cuando escucha cosas uno. Cuando escucha When I difamaciones. hear Cuando defamations escucha cosas hirientes. and hear things that hurt. Entonces eso, aunque uno ya tiene tantos años en esto que tiene piel de cocodrilo, Although you've been in this for so many years, you have crocodile skin, pero a veces but sometimes, igual still, molesta it hurts y hiere. and hurts. Pero Dios es especialista But God is a en specialist sanar a los in quebrantados de healing the corazón. brokenhearted. Y Él nos da paz, He gives us peace, Él nos da tranquilidad. tranquility. Y empieza a dar una lista y a pregonar, dice, libertar a los It says to cautivos, proclaim liberty to the a los captives, cautivos del diablo, captives of the a devil, los cautivos espirituales. spiritual No captives. está hablando solamente aquí, literalmente, de las personas de las He's cárceles. not just speaking literally about people in jail. Esos están prisioneros físicamente. They are prisoners physically. Pero aquí está hablando de prisioneros But here espirituales. he's speaking about spiritual prisoners. Y Dios es especialista And God is a a specialist través del poder del through the Evangelio power of the gospel en libertar to deliver a aquellos que están cautivos those who are por la captive religión, by por la religion, idolatría, by por las idolatry, tradiciones. by traditions. Especialista nuestro Dios God's a de specialist libertarnos in delivering a us través de su palabra poderosa through his powerful que es word predicada that is y preached que puede cambiar and that nuestras vidas can change our y lives, nuestras actitudes, our attitudes, dar vista a los ciegos, give ciegos sight to the espirituales, blind, spiritual no ciegos blind, de vista física, not physically dice, blind, y poner en libertad a los oprimidos. and to set at liberty Todo, those who are todo oppressed. tiene que ver con la libertad espiritual. It all has to do with spiritual liberty Nosotros here. estamos muertos en nuestros delitos y pecados. We are all dead in our sin Y Él sin viene and para darnos trespass. vida. But he's come to give us Y life, vida abundante. and life in Aleluya. abundance. Estábamos perdidos. We were lost. Él viene a sanarnos, He comes to heal a us, salvarnos to save us, y a rescatarnos. and to rescue us. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God. Aleluya, Él viene a eso. He comes to do Y that. esto continúa dice, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. If you go to Acts chapter 10, verse 38, Dice que como Dios this is how God ungió con el Espíritu Santo y con poder anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit, a Spirit Jesús and de power. Nazaret. Jesus of Nazareth, Y como anduvo haciendo bienes who went about doing good a través de la predicación del Evangelio. through the preaching of the gospel Haciendo bienes y sanando and healing a todos los oprimidos por el diablo. all who were oppressed by the devil. ¿Por qué? Why? Porque Dios estaba con For él. God was Aleluya. with him. Dios está con nosotros. God is with us. Dios está conmigo y con God is usted. with me and Amén. you. Amen? ¿Lo creemos o Do you no? believe it or not? Entonces lo que usted tiene que confesar, So you need to confess it. tiene que You predicar, need to preach, tiene que declarar. Es declare la palabra de Dios. the word of God. Usted no tiene palabras You have no words para poder sanar a una to be able persona. to heal a person. Nosotros podemos usar palabras, claro que sí. We can use words, of course. Y podemos, hermano, tener en la práctica, con los años uno va aprendiendo más y más a depender de Dios. And as years go by, you start to depend on God more and Y a usar more la palabra de Dios. and use the word of Y
God. Pero la verdad es But the truth is que la palabra de that Dios the Word of God es la única que va a hacer el is trabajo, the only one that will aleluya, do the work, que permanece that remains para siempre. forever. Hechos de los Apóstoles varias veces da testimonio The Acts of the Apostles gives many testimonies y dice, and says, y crecía la palabra de Dios. and the Word of God grew. Crecía, Hechos 6:7. Acts 6:7, Dice, y crecía la palabra del and Señor. the Word of God grew, Y el número de los discípulos se multiplicaba and grandemente the number of the disciples multiplied greatly en Jerusalén. in Jerusalem. Y también muchos de los sacerdotes, And a great many of the los priests, fariseos y los the saduceos, Pharisees, the Sadducees, se convertían a Cristo. were obedient to the faith. Hoy día, Today, desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue organizada, from the day of Pentecost that the church was Por el Espíritu established Santo. through the Holy Spirit, los sacerdotes dejaron de existir en la iglesia evangélica. the priests stopped existing in the church of God. No existen. They don't exist. En la iglesia evangélica no existen los curas, los sacerdotes. The evangelical church, the priests do Los not padres. exist. The fathers. Porque uno solo es el padre de la iglesia. There's only one father of the church. Un solo es mi There's padre. only one father. Mi padre My celestial. heavenly Aleluya. father. No tenemos otro padre. We have no other father. El otro padre que teníamos antes de conocer a Cristo, The other father that we had before we met Jesus, su nombre es Satanás, el diablo. his name was Satan the devil. Si usted no está en Cristo, If you're not in si usted Christ, no es un hijo de if Dios, you're not a child of usted God, tiene un padre. you have a Y father. aunque le duela, lo siento, and if it hurts you, I'm pero ese sorry, padre es el diablo. but your father is the devil. Pero usted y yo But you and I, hemos creído en we Cristo believed in Jesús. Jesus Christ, Y desde que creímos en and from the Él, day we believed in nuestro Him, Padre our Father es Dios. is Aleluya. God. Él es He's God, el que tiene cuidado de nosotros. and He takes care of us. Aleluya. Así que no hay sacerdotes. So there's no priests. No hay. Búsquelo en la palabra de Dios, en las cartas de apóstol Pablo, de Pedro y de Juan. No hay. Find it in the Bible, the letters of Peter and John, Porque Paul and John. encontramos ancianos, There's elders, obispos y bishops, pastores, pastors. que son tres palabras que significan exactamente lo mismo. Those three words that mean exactly the same thing. ¿Me escuchó? Did you hear me? Lo mismo. The same. De hecho, en ninguna iglesia habían apóstoles. As a matter of fact, in none of the churches there was Y yo no sé por apostles. qué me estoy metiendo en esto, a lo mejor alguno tiene necesidad de escucharlo. I don't know why I'm saying this, but someone need to hear it. En ninguna iglesia primitiva había apóstoles dirigiendo la iglesia. In the primitive church, there was no apostles directing the church. Hoy día tenemos un montón de apóstoles por ahí que andan dirigiendo iglesias. Today we have thousands of apostles out there. Y uno me pidió $50,000 si yo quería estar bajo su umbrella, And one of them asked me for $50,000 to be under his covering. bajo su cobertura. Under his covering. 50,000. Yo le dije, $50,000. bueno, voy a decirle a la iglesia para que hagamos una ofrenda, I said I was going to talk to the church to take up an offering. porque yo también quiero ser apóstol. Because I also want to be an apostle. No, hermano, No. para nada. For nothing. ¿Se da cuenta cómo está el mundo? Do you realize how the world En la is? iglesia primitiva, en todas las iglesias, ya sean Jerusalén, All Ya- the primitive ya sea en church, Corinto, ya sea whether en in Éfeso, Jerusalem, Galacia. Corinth, Ephesus, Filipos, Galatians, and para otras Philippi, iglesias, any other no church, existía un pastor, apóstol dirigiendo o profeta dirigiendo la there iglesia. wasn't an apostle or prophet directing the church. Eran los ancianos, It was the elders, el pastor the pastor, o el obispo, que or es the lo bishop, mismo. which is the same. ¿Alguien quería escuchar eso? ¿Necesitaba escucharlo? Did someone need to hear this? Gloria a Dios. Glory to God. Entonces la palabra crecía. So the word spread. Y cuando usted, hermano y hermana, tiene hambre y sed de la palabra de And when you're Dios, hungry and thirsty for the word of God, la palabra de Dios empieza a manifestar en usted. the word of God starts to spread in you. Y usted empieza a ser And fortalecido you aquí en el start to hombre be interior, strengthened in the inner man, la mujer interior, the inner woman, por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Aleluya. Spirit. Porque entre más palabra le da a su The espíritu, more word you give to your spirit, más campo tiene el Espíritu Santo para trabajar. more room the Spirit has to work. Usted no le puede dar palabra al Espíritu Santo. You can't give words to the Holy Es a Spirit. su espíritu. It's to your spirit. El Espíritu Santo es The Dios. Holy Spirit is God. Él conoce la palabra y He sabe la knows the palabra. word. He is the word. ¿Me entiende? Do you understand? ¿Me están entendiendo o no? Are you understanding me, church? Entonces, hermano, Therefore, church, en la predicación del in Evangelio the preaching of the gospel, tiene que manifestarse el poder de the Dios. power of God has to be manifest. En Hechos 12:24. In Acts 14, Pero la 24, palabra del Señor crecía y se multiplicaba. and the word of God would grow. Aleluya. ¿Por qué se multiplicaba? Why would it grow? ¿Por qué Multiply. crecía? ¿Qué significa que crecía? ¿Que la palabra ahí se para arriba?
What does it mean that the word goes up? ¿Va a crecer To grow? en estatura? In stature? No. No. Significa que el número de It gente means the number of people aumentaba increased y se multiplicaba. and it was Quiere multiplied. decir que esas personas que recibían la palabra de Dios Those people that received the word of God se iban would leave y llevaban la palabra and take the a word sus familiares, to their families, a los amigos, to the friends, al trabajo. to work. Y entonces la palabra se So the multiplicaba. word was multiplied. ¿Cómo necesitamos How we need que se multiplique la palabra verdadera de Dios for the en nuestra ciudad, for the true word of God to en multiply nuestra comunidad? in our city, our community. No fábulas, no estoy hablando de I'm fábulas. not speaking about La fables. mayoría de esas fábulas son The mentiras. majority of those fables are lies. Cuentos de viejas que traen a las iglesias Old wives' tales that they bring to church para que la gente se for emocione people to get emotional y llore. and cry. Y después hacen una ofrenda y le sacan hasta el último chavo, centavo And a la gente. to take up an offering and take your last dollar from you. No. No. Estoy hablando de la realidad, I'm speaking about reality de la of palabra de Dios, the word of God, que es poderosa para which cambiar, is powerful to change, poderosa para transformar, powerful to transform, poderosa para libertar. powerful to deliver. Porque esta es la predicación. Because here's the preaching. La predicación trae resultados. Preaching brings Yo, hermano, results. quiero resultados cada I día want- que predico, I cada vez want que predico. results every time Mi I oración preach. es que haya resultados. My prayer is for there Si to hay be personas results. enfermas aquí que sean If there sanadas, are sick people that will be healed. pero usted tiene que empezar a ejercitar su But fe. you need to exercise your own faith. Hermano, mientras yo predico, While I'm o el preaching, hermano allá predica, or the brother's si preaching, usted empieza a ejercitar la fe, if you start to grow in faith, y no importa cualquier enfermedad que usted and tenga no matter ahí, what sickness you may have, Dios lo puede sanar. God can Aleluya. heal you. Cuando se está predicando la palabra, When the word of God is being preached, eso es lo que pasaba cuando Cristo predicaba. that's what happened when Jesus preached. No esperaba a Cristo Jesús al final. Ahora, muchachos, He didn't wait till the end and say, a ver, now, vengan los apóstoles, pónganse aquí adelante. apostles, come here to the front. Vamos a invitar a los enfermos. We're Pasen. going to invite the sick. Yo no sé de dónde salió eso, I don't know where that came from, pero lo hacemos. but we do it. Y está bien. It's Gloria a fine. Dios. It's Porque fine. incentivamos a la gente a dar un paso de Because fe. we incentivate the people to take a step of faith. Pues yo no sé de dónde salió eso. But Usted, I don't know hermano where Manuel, that ¿tiene came idea? from, Usted que estudió más que yo. Brother Manuel. No sé. I don't know. Ahora vengan los enfermos. Now come the sick. Y está bien, como digo. And it's fine, Hay as que I said. incentivar. Pero no es la responsabilidad del pueblo But the responsibility of the y people, del predicador. and the preacher. El predicador predica the palabra. preacher preaches the El word. predicador predica The poder. preacher preaches power. El predicador que está ungido predica el poder de Dios en acción. The preacher that's anointed preaches the power Yo of God. creo que Cristo Jesús está aquí. I believe Aleluya. Jesus Christ is here. ¿Y dónde está Él? And where he is, Algo tiene que pasar. something has to happen. Algo tiene que pasar. Something has to Si happen. tú estás enfermo, If you're sick, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, levántate. get up. Empieza a moverte. Start to move. Empieza a clamar. Start to cry out. Empieza a declarar Start to que declare el Dios que tú tienes es that grande, the God that you have is poderoso great, powerful, y temible. Aleluya. terrible. La predicación The preaching es completa. is complete. Salvación. Salvation. Lo más importante es la The salvación. most important is salvation. Dios quiere que usted sea salvo. God wants you to be saved. Aunque también quiere que seamos sanados, pero Dios quiere que usted sea salvo. God wants you to be saved. La sanidad es temporal, es para este mundo. Healing is temporal for this world. Mientras estemos aquí estamos sanos, gloria a Dios. While we're Aleluya. here, we're healed. Pero la salvación es para la But eternidad, salvation is for eternity, para estar con Él, to be with Him, en su presencia. in His presence. Usted, hermano, tarde o temprano igual se va a ir. Si el Señor no viene, Sooner or later, you're going to go to heaven if God doesn't come. este es el mensaje cuando una persona pasa a la eternidad. This is a message when someone goes to eternity. Es un mensaje para usted y para mí, It's a para los message vivos, for you and I, the para los que living, quedamos vivos. those who are alive. Hermano, eso es lo que yo creo. That's what I Y believe. cada vez que se nos muera, gracias a Dios no se nos ha muerto nadie aquí, ojalá que no se nos muera nunca nadie. I hope no one dies. Pero ese es el mensaje, But that's the message. hermano. La muerte, Death hermano, es un mensaje para los vivos. is a message for the living. El muerto se fue, por más que usted grite, que llore. The dead person's gone no matter how much you Por más cry que and usted le scream. ponga desodorante y va y le ponga olores, Even though you put nice perfumes on that aunque sea person, del más caro, the most expensive one, a los 3 días va a oler más mal. va a 3 oler. days later, that person's going to stink. Yo he estado, hermano, en lugares donde el muerto tiene 4 días y I've been in places where the dead person is dead for 4 oh, Dios days. mío, qué cosa más horrible, ¿sabe usted? Tan, And that's a ¿verdad? horrible thing.
Tan bonito que nos vemos, ¿verdad? We look so beautiful now. El hermano Danilo se ríe y dice, yo soy guapo, dice. Y saca- Brother Danilo looks at me and says, I'm y nos good echamos de looking. todo para arreglarnos. Gloria a Dios, hay que arreglarse, hermano. And we have to get dressed and we look A mí me good. gusta la iglesia bien arreglada, bien vestida. I like the church to look good. Y cuando hablo de bien vestida, no estoy diciendo que anden mostrando las mujeres las piernas y otras cosas, sino bien vestidas. I'm not talking about women showing off their whole bodies, but being well Y los hombres dressed. anden mostrando los músculos, porque a algunos hombres les gusta andar mostrando los músculos. And hermano. some men that like to show their muscles. Some people like to walk around showing their muscles. Yo como no tengo esta chaqueta me pongo. Because I don't have any, I put this jacket on. Hermanos, y aunque lo pongamos bonito, ¿verdad? Y lo ponemos, se pone bonito. esa And cosa. even we dress up our body beautifully. Y parece que está más bonito que cuando estaban vivos, hermano. And they look better than when they were alive. Yeah. Pues lo arreglan tanto. Because they fix them up so much. Hasta más jóvenes se ven. Some even younger. Y aquellos que siempre estuvieron serios en la vida, And those that were serious in life, los ponen hasta con una sonrisa. they make them go with a smile. Se ven bonitos. They look beautiful. Pero hermanos, se van y a They los go. 3 días están, 3 days Echando later, peste. they smell. y no solamente peste, echando otras cositas. They Pero no nos smell. metamos ahí porque eso es... Uy, las hermanas, uy, no diga eso, pastor, que eso es... No, ok. El mensaje The message de un muerto es para los vivos. of a dead person is for the living. Hermanos, pero el poder de Dios But the power of God está para los vivos, is for the living, no es para los muertos. not for the dead. Si usted está sin Cristo en esta If you're mañana, without Christ this morning, usted está muerto. you're dead. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice Ephesians chapter 2 verse 1 says que nosotros that we estábamos muertos were dead en nuestros delitos y in en our nuestros sin pecados. and our trespass. Estábamos caminando por la calle, We were walking on the streets. íbamos al restaurante a almorzar rico, We were having a nice lunch at a restaurant, pero estábamos muertos. but we were dead. Pero Cristo Jesús vino con su palabra But Jesus came with his word para darnos vida. to give us life, Vida en life in abundancia. abundance. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces, mire, lo que dice Marcos, Look what Mark says. y estoy terminando con la ayuda del Señor. And I'm finished Y with yo the quiero help que of usted God. ejercite su fe, hermano, I hermano. want you to exercise your Si faith. tiene algún dolor ahí, tiene alguna enfermedad, por favor. If you have a sickness or a El pain, Dios que yo predico es el Dios que sana. the God that Aleluya. I preach is a God that heals. Si usted tiene, aclame a Dios con fe, hermano. Cry out to God with faith. Si esto no es para unos pocos privilegiados. It's not just for a select few. El evangelio es para todas las personas. The gospel's for any person. Los beneficios son para The todos. benefits are for all. ¿Lo tiene? Have you found it? 16 Chapter 16, del 14 en adelante. from verse 14 onwards. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. ¿A quién cree que usted que le estaba hablando el Señor Jesucristo? Who was Jesus speaking to here? A los discípulos, The disciples, a los apóstoles. the apostles. ¿Y qué hizo el Señor? Los reprendió. And what did Jesus do? He rebuked them. A Dios muchas veces tiene que reprendernos a nosotros. Many times God has to rebuke Y la us. mayoría de las veces porque somos incrédulos. And many times because we're unbelieving. Él nos ha dicho que nos va a dar la victoria en algo y nosotros hoy, ¿cómo hago para hacer esto? Espera en Dios. He's told us he's going to give us a victory in something and we're still doubting it. Confía en Dios. Trust in God. Mira hacia atrás y ve la gloria de Dios que ha sido derramada en tu vida. Look back and see the glory of God that has been poured out on your life. De todo lo que Dios te ha dado y te ha sacado y te ha bendecido. From everything that God has taken you out of and blessed you with. ¿Y crees que Dios se nos va a achicar ahora? Do you think that God will shy away from us now? ¿Crees que Dios nos va a fallar ahora? Do you think God would fail us now? Mientras más grande el problema, The bigger the problem, más grande es nuestro Dios. greater is our God. Aleluya. Oh. Ay, hermano, tómalo. Take this. Oh, esto lo veo imposible. Gloria a Dios. Oh, this is impossible. Dios Glory puede to God. entrar ahí a hacer algo. I can go and do something here. Porque mientras sea posible, Because while it's possible, tú vas a hacer todo lo posible you're going to do everything possible para que sea posible. for it to be possible. Pero si es imposible, But if it's impossible, entonces vamos a tener que venir al then Señor. you're going to have to come to God. Porque no nos quedó Because we otra. have no other way to do it. Dios mío, que estoy mirando. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Bendíceme. Bless me. Ayúdame. Help me. Para eso somos buenos las ovejas. That's what the sheep are good for. Bendíceme. Bless me.
Y Dios está ahí para bendecirnos. And God's there to bless Dios us, está ahí para ayudarnos. to help us. Dios no nos reprocha, hermanos. God does not Él take away sabe from que us. somos He carne. knows that we're flesh. Pero vengamos But come en nuestra debilidad, in our weakness, en nuestra muchas veces incredulidad, in our unbelief, duda. doubt. Él lo conoce. He knows them. Él sabe. He knows. No nos hagamos los que tenemos mucha fe si no tenemos. Don't act out as if you've got a lot of faith if A you've veces got que none. somos presuntuosos en la palabra, ¿no? We're presumptuous in the Word of God. Presumimos a veces de que espirituales y hablamos y cosas. We No, fake spirituality many times. hablemos lo que somos, Let's hermano. speak who we are. Hablemos lo que tenemos. Speak what we have. Mostremos lo que somos Show who nosotros. we are Con humildad y sencillez. with humility. Es verdad que tengo problemas. It's true I've got Es verdad que problems. tengo It's true I have necesidades. needs. Pero mi Dios But my God hasta aquí me ha ayudado. has Aleluya. helped me up until El now. apóstol Pablo estaba en la cárcel. When the Apostle Paul was in Y él jail, decía, he said, yo sé en I quién know he who creído. I've believed in. ¿Dónde estaba? En la Where was cárcel. he? In jail. En la cárcel In decía. jail, he would La cárcel say. física. La cárcel física. Physical jail Como consecuencia y resultado de su testimonio as a result of his testimony y la predicación de su and palabra. the preaching of his words. Como nos va a pasar a muchos predicadores en los últimos tiempos. As it's going to happen to many preachers in No the se last asuste days. si algún día vienen a mí y me vienen a buscar y me llevan a la cárcel. No Don't se be preocupe. scared if one day they come and arrest me and take me Ore to por jail. mí. Pray for me. Me voy a ir ahí I'm going to go there y voy a predicar el and evangelio we're hoy. going to preach the Aleluya. gospel there. Los pastores hoy día Pastors que today predican la palabra that como preach the predicamos word of nosotros God aquí. as we preach it Y here. los que predican como predicamos aquí Those who preach that preach están here, corriendo el riesgo they're running the risk de que se infiltren personas malvadas en la iglesia that if evil persons that come into church y empiecen a tomar nota. and they start to take notes Y digo, hay un pastor allá and they say there's a pastor que there, esto es lo que ha dicho contra los this is homosexuales. what he said against the homosexuals, Esto es lo que ha dicho en contra del this lesbianismo. is what he said against lesbianism, Esto es lo que ha dicho en contra política, la corrección política nueva que está saliendo en todo el mundo. what he said against political correctness that's gone out throughout the world. Está en contra de todo esto. He was against all this. Y es un bigot. O And es una persona que predica la palabra. He's a bigot preaching the Esa word of palabra que God. ya nosotros no creemos. The word that we don't El believe. mundo no cree esta The world doesn't palabra. believe this word. Pero lo más triste y lo más But lamentable the es saddest thing is, que hay muchos predicadores there detrás de los púlpitos many preachers behind the pulpit que no predican la that palabra de don't preach Dios the word of God en el poder y la in the unción del power Espíritu and Santo. the anointing of the Holy Porque Spirit, queremos estar bien con todo el mundo. because we want to please A mí no me everybody. interesa el mundo. I don't care about A mí the me world. interesa que Dios I apruebe lo que estamos diciendo aquí. I Aleluya. care that God approves what Y we're nos saying respalde. here and Y nos support us respalde. and support us Y nos respalde. and support us. No se preocupe, mi iglesia. Don't worry, Si church. algún día tenemos que confrontar una situación If one así. day we have to confront a situation like Entonces, this, y por todo el mundo y predicar el evangelio so a toda go criatura. throughout the gospel and preach the whole gospel. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. And he who believes and is saved, who believes shall be saved. Y el que no creyere And he who doesn't believe será condenado. shall be condemned. No dice el que no fuera a la iglesia. It doesn't say he doesn't go to church No dice el que no pertenece a una familia or cristiana. who doesn't remain in a Christian Nosotros family. podemos venir a la iglesia todos los domingos que quieran. We que can come to queramos. church every Pero si Sunday. no creemos But if we don't lo believe que Dios declara en what su God palabra, declares in His no word, somos salvos. we are not saved. Amén. Amen. Y si somos salvos, And if we're saved, va a haber un cambio radical there'll be a radical en nuestras change vidas. in our lives. Vamos a tener que cortar We're con going to have to cosas cut those things que nunca nos imaginamos that we never que imagined teníamos que that cortar, we had to cut with, con amistades with friendships que nos roban la comunión con that Dios steal our fellowship y with nos God insultan, and insult se burlan us. de Dios en nuestra cara. They mock God in our y faces. nosotros, And we, por estar bien con ellos, to be pleasing le them, decimos está bien, we say that's no hay fine. problema, There's no problem. sí hay problema. Yes, there's a problem. Yo no acepto que nadie, I don't accept anyone, ninguna persona, no person, blasfeme el nombre de mi Dios en mi cara. will blaspheme the Aleluya. name of God in my face. No, radical, Be radical. joven, Young person, tienes que ser radical en you tu need to be creencia. radical in your belief. Si no, el diablo te va a tragar. If not, the devil will swallow you Los up. amigos te van a tragar. Your friends will swallow you up. Amistades Friendships te van a llevar. are going to take you away. Hermano, tenemos miles de jóvenes que vienen a estudiar en inglés aquí a Australia. We have thousands of students coming to study English Muchos here. de ellos con grandes sacrificios. Many of them with a great sacrifice. Yo conozco de algunos que han tenido que pedir préstamos a sus padres allá en sus países. I've even known of some have to take out loans in their countries. Y vienen aquí And they come here y derrochan toda la oportunidad que Dios les está dando. and despise all the opportunity that God has given them. Se lo pasan metidos en la jarana. They're all involved in the clubs, ¿Qué es eso? La jarana, la rumba,
Todas esas cosas que tira la juventud. All those things that attract the youth. Nosotros hemos tenido jóvenes aquí We've had young people que here han tenido una experiencia con Dios. who've had an Hemos experience with visto God, la bendición de Dios en sus and we've vidas. seen the blessing of God in Y their después lives. se ha empezado a ser arrastrado por las amistades. And then they've been attracted Y by ya their que al friends nightclub, que a la fiesta colombiana, que a la fiesta chilena, to go to the Colombian que al Día festival. Nacional de mi país vamos a celebrar. Let's go and celebrate the Chilean Day. Hermanos, y al final los arrastran. And they attracted. Y hoy día están And today, perdidos ahí. they're lost there. Algunos de ellos han perdido hasta la vida. Some of them have even lost their Pero life. yo digo como Josué dijo, But I say, as Joshua said, yo y mi me casa and my house, serviremos a Jehová. we will serve the Aleluya. Lord. Yo y mi casa, Me and my yo house, y esta iglesia me and this church, serviremos a Jehová. we will serve the Lord. Y si usted no quiere servir a Dios, And if you don't want to serve como Dios God, manda en su palabra, as God commands in no His me word, haga perder mi tiempo. don't waste my y no time. pierda su tiempo And don't también. waste your time either. Venga a Cristo. Come to Jesus. Reciba la bendición de Receive Dios. the blessing Que of Dios lo God, bendiga. that God would bless que Dios you, lo transforme. that God would que Dios lo transform you, cambie. would change que Dios you. le haga una nueva creación. will make you a Aleluya. new creation. Aleluya. Porque ese es el poder de Dios en acción. That's the power of God in action. Estamos hartos de religión. Sick of religion. Predica el evangelio. Preach the gospel. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs will follow those who believe. Hermano, Brothers and sisters, ponga atención ahí. pay attention there. No dice y estas señales seguirán al que predica. It doesn't say the Hermano, signs will hermano, eso follow dice. those who preach. No dice estas It doesn't señales say- seguirán al que predica. It doesn't say the signs will follow the preacher. El que predica tiene la responsabilidad The preacher has a responsibility de decirle a la to iglesia, tell the people. de decirle a la gente, Tell the people, Dios está aquí. God is Él here. quiere sanar tu vida. He will- Él quiere salvarte. He wants to save you. Él quiere cambiarte. He wants to change you, Pero es su fe but it's your faith la que tiene que ser puesta en acción. Ahí lo that has dice. to put into action. It says lo it dice. there. Predica el evangelio. Preach the gospel. Las buenas nuevas de The good news salvación. of salvation. Predica. Preach. Hermanos que predicamos aquí, Those who preach here, no nos avergoncemos let's not be ashamed del evangelio, of the porque es gospel. poder de It's Dios. the power of God. Yo llevo 45 años. 45 años sirviendo al I've Señor. been serving the Lord for 45 years. Era un cipotito. I was Era young. un chavalito, como dicen los españoles. I was a young person. ¿Ok? Y Dios me salvó a And los God 17 saved me años. when I was 17. Ya me sacó la edad, no I importa. now you know how old I am. Doesn't matter. Pero hasta aquí But up until now, me ha ayudado el Señor. God has helped me. Hermano, ¿ha sido fácil? No. Has it been easy? No. ¿Hemos tenido problemas con mi esposa? Have we had Sí. problems with my wife? Yes. ¿Con los hijos? Sí. With our children? Yes. ¿Con mi salud? With- Sí. With my health? ¿La Yes. finanza? Sí. Finances? Yes. ¿Y usted? And you? ¿Pero qué podemos decir? But what can we say? Hermano, podemos decir con tanta seguridad. We can say with so much security Pero hasta aquí that up until me ha now, ayudado. God Jehová. has helped me. Jesus. ¿Hay algún problema demasiado grande para ti? Do you have a big problem that's too big for you? ¿Tienes un cáncer? Do you have a cancer? Ojalá que no haya ninguno en el nombre del Señor. Reprendo a ese I demonio. hope there's none. I rebuke that spirit in the name of Jesus. Pero ahora otra cosita. But anything else? ¿Tú crees que para Dios hay diferencia de pecados? Do you think for God there is difference of sin? No, todos los pecados son iguales ante Dios. Before God, they're all the same. Nosotros somos los que tenemos los problemas porque los clases de pecados, ¿cómo se llama eso? Los calificamos We qualify sin or más grandes y classify más sin pequeños either bigger or smaller. y las consecuencias son más grandes y más pequeñas, claro está. And the consequences are greater and smaller, of course. Y las enfermedades. But sickness. ¿Tú crees que para Dios hay diferencia de enfermedades? Do you think there's differences of sicknesses for God? Si tienes un dolor de cabeza, de eso te puede sanar Dios If you have ahora a mismo. headache, God can heal that headache. Si tienes un cáncer, de eso puede sanarte Dios ahora mismo. If you have a cancer, God can heal that cancer right now. Si tienes deficiencia renal, de eso te puede sanar Dios. If you have renal failure, God can heal you. Diabetes. Diabetes. ¿Por qué será que Dios como que en otras partes hace más milagros así extraordinarios? Why is it that God's always doing miracles in other parts? Hermanos, ¿no será que la gente tiene la urgencia de clamar a Dios con toda su energía porque no hay otros recursos? Could it be that they seek God with urgency because they have no other resource? ¿Será que nosotros en este país tenemos tantos recursos Could it be that in this country we're too resourceful? que Dios a segundo lugar?
We put God to second place. Gloria a Dios por los recursos que hay, hermano. Thank God for the resources we have. Por eso yo digo, a mí el Centralink no me da nada. Gloria a Dios por eso. That's why the Centrelink don't give me anything. Thank God Y for usted dice, that. gracias Señor por eso. And you can say thank God for Pero it. es Dios el que está But proveyendo God para usted. Provides for you. Dios es el que provee para God usted. provides for you. Y si mañana le quitan el Centralink, hermano, And if tomorrow your Dios va a Centrelink hacer is un gone, milagro, no se preocupe. God will take care of Dios va a you. tener cuidado de sus hijos. God will take care of his children. No se preocupe. Don't worry. Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia One of the biggest problems we have at es lo church que el diablo más usa. that God uses El arma most, más poderosa que el diablo está usando contra usted, the contra most mí, powerful weapon that God contra uses nuestro against you, matrimonio, and contra nuestra I, familia, against our marriage, our family, es el temor. the devil uses, is fear. El temor. Fear. ¿Sabe usted que el temor es un espíritu? You know that fear is a spirit? ¿Lo ve usted el temor? Do you see fear? ¿Lo puede tocar? Can you touch it? ¿Lo puede palpar? Can you touch it? No, No. es un espíritu. It's a spirit. Y de hecho la palabra de Dios lo declara. As a matter of fact, the word of God Que declares Dios a it, nosotros no nos ha dado espíritu de temor. that God has not given us a spirit of fear. Y si Dios no lo ha dado, ¿quién es el que lo entrega entonces? ¿Quién es el que lo da? And if God hasn't given it, then who gives it? Satanás, el diablo. Satan, the devil. ¿Tiene temor usted en esta Are mañana? you fearful this morning? A mañana que es otro día y no sabe qué va a hacer. For tomorrow, you don't know what's going to happen tomorrow? Déjelo a los pies de Cristo. Put at the feet of Jesus. Pero déjelo. But leave it there. Porque hay muchos cristianos Because many que Christians dicen, no, yo traigo mis cargas a los pies del Señor. who say, I'll bring my burdens to the feet ahí of está. Jesus. And there they are. Pero cuando se van, lo cogen de vuelta y se lo ponen a la But when they espalda. leave, they grab it back and put it Y back on vamos their back. caminando con el saco de problemas And otra we vez. walk away with a sack of problems No. again. Yo he No. aprendido, gracias a Dios, con la experiencia y con los años, I've learned with my experience in the a years descansar to rest absolutamente en Dios. completely on God. Yo no peleo por la iglesia. I don't fight for the church. Yo no peleo por las personas que... No, I don't Dios. fight for anything. God. ¿Sabe por qué quería Do you iglesia? know why, church? Porque esto no es con espada ni por fuerza. Because this is not by power nor by might, Esto es en el poder del but Espíritu by the Santo. Spirit of the Lord. Amén. Amen? Dice cómo Dios, cómo tienen que manifestarse señales. How does it be manifested? Through signs. Seguirán a los que creen. Those that believe. En primer lugar, a los que creen, las señales los seguirán a ellos. Those who believe, the signs will Se follow mostrarán them. en sus vidas. It will be shown in their lives. Y cuando ellos tengan esa experiencia And when they have that experience, y algo que están practicando en su vida, and something they practice in their les será lives, muy fácil it'll be easy for them también entregar esa bendición a otros. to give that blessing to others. Eso es lo que dice ahí. That's what it says there. Yo creo. I believe. Estas señales seguirán a los que creen. And these signs will follow those who Entonces, believe. en mi nombre In my name, echarán fuera you demonios, will cast out demons, hablarán nuevas lenguas speak new tongues, y todo eso que viene después. and all that comes El after. domingo que viene vamos a hablar Next Sunday, we're going to speak del nombre de Jesús, en mi nombre, about in my name, en Jesus. mi nombre, In my name. que es muy diferente de la sangre de Cristo, It's very different to the del blood of Espíritu Jesus, Santo, the Holy de Spirit, la palabra de Dios. the Word of God. Muchas veces en la iglesia confundimos Many times in the y church, hacemos todo un paquete junto. we're confused and put the whole No. package. No. El nombre de Cristo se usa para algunas cosas. The name of Jesus is used for a few things. La sangre de Cristo tiene otro rol, otro papel. The blood of Jesus is El another Espíritu role. Santo tiene otro. The Holy Spirit has La another. palabra son poderes de The Dios Word of pero God están is power manifestados manifested para beneficio de los hijos for de the Dios. benefit of the children of Que Dios nos God. bendiga en esta mañana. May God bless us this morning. ¿Quiere que Dios haga un milagro en su vida? Do you want God to do a miracle ¿Quiere in que your Dios haga un life? milagro en su Do you want vida? a miracle in your life? Yo creo que Dios haga un milagro en mi vida. I want God to do a miracle No in me my life. avergüenzo. I'm not ashamed. Necesito un milagro. I need a miracle. Yo necesito, hermano, que Dios obre en algunas áreas I need God to work in a few de areas mi vida. in my life. Porque yo no puedo arreglarme a sí mismo. Because I can't fix Yo soy myself. muy torpe. I'm very No stubborn. puedo arreglarme a mí I mismo. can't fix myself. Necesito a Dios. I need God. Necesito un Dios I poderoso need a powerful God para que me transforme y to me transform cambie. me and change Porque me. yo soy muy llevado a mi idea, hermano. Because I'm taking my own Yo tengo un ideas. temperamento muy fuerte. I have a very strong character. Y el que me busca me encuentra, hermano. And he who looks for me finds me. Pero Dios tiene que tratar conmigo cada But God día. has to deal with me every day. Ha tratado por todos estos años. He has dealt with me all these Pero le years. digo en secreto, I can tell you a Dios secret. todavía no ha terminado God conmigo. hasn't finished with me yet. No sé si terminó con I don't know if usted, He's finished with you, pero conmigo Dios no ha but He hasn't terminado. finished with me yet. Que Dios le bendiga en esta May mañana. God bless you this Que Dios morning. le bendiga, iglesia God bless you, querida. church. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Y la predicación del Evangelio The preaching of the gospel da resultados. brings results. La gente o se convierte o se va. Either they're saved or they leave. O se entregan a Cristo o se enojan con el pastor. They either give their life to Jesus or they get angry with the ¿Creen que se pastor. enojan con el pastor? Do you think they get angry with the Pero se enojan con pastor? la palabra de Dios. They get angry with the word Yo of God. solamente soy un vocero. I'm just a Si otro spokesperson. domingo predica mi hermano Ricardo, mi hermano Manuel o otro de acá, Any person that preaches here on a Sunday, nosotros somos un vocero. we are just Nada spokespeople. más.
Nothing else. Nada menos. Nothing else. Que Dios le bendiga. May God bless you. Y que esta palabra que Dios ha entregado en esta That mañana this word that God has given this morning no caiga en tierra vacía. will not fall on ¿Usted cree en el dry poder de ground. Dios? Do you believe in the power of ¿Usted God? cree en el poder de Dios? Do you believe in the power of Bueno. God? ¿Cuál es su problema? What's your No me lo problem? diga a mí. Don't tell me. Dígaselo a Él. Tell him. Él es suficientemente poderoso. He's powerful Tiene enough. mejores oídos que los míos. He's got better ears than Le me. va a escuchar mucho He's mejor. going to hear you much Los better. músicos, por favor, pasen rapidito. Musicians, please come forward. Vamos a cantar una canción que dice, hay poder en el nombre de Jesús. There We're is gonna power sing in the that name song. of Jesus. There is power in the name of Jesus. Eso es lo que hemos declarado en esta mañana. That's what we declared Póngase de this pie, morning. iglesia. Estírese. Let's stand up, Los que church. se me están quedando dormidos, Stretch. despiértense. Those who are falling asleep, wake up. Los que están abriendo la boca, ciérrenmela porque me da hambre a mí. Those who are yawning, close your mouths. Sí, hermano, de aquí se ve todo. I can see it all from here. Amén. Vamos, vamos, músicos. Qué lindos músicos tenemos. Aleluya. Para adorar a Dios, no para ellos mismos. Aleluya. Hay poder. There's power. There is power in the name of Jesus. If you need Jesus now, y usted necesita a Cristo, If you need Él Jesus, está aquí. He's here. Dígale, Señor, aquí estoy. Say, Lord, here I am. Necesito sanidad. I need healing. Mi matrimonio está en problema. My marriage has a problem. Señor, arréglanos. Lord, fix it. Que cambiemos. Change. Tengo problemas con mis padres. I have a problem with my parents. Me arrepiento, I Señor. repent, Lord. Me arrepiento. I repent. Y bendigo a mis Hay padres. poder. Yes. Las cadenas The chains se empiezan a romper start to break en nuestras vidas in our lives cuando nosotros when we damos un paso de fe give a step of y faith declaramos la palabra and declare the a word nuestro favor. in our favor. Hay cadenas de temor y de vergüenza en esta mañana. There is chains of fear Mía, and shame in this morning que necesitan ser rotas. that need to be broken. Hay personas que tienen pena The people that have shame de gritar y decir, Señor, are ashamed of crying out Estoy en saying, problemas. Lord, I'm in problems. necesito tu ayuda, tu I bendición. need your help, your blessing. Señor, estoy enfermo. Lord, I'm sick. Deseo ser sano. I need to be healed. Señor, estoy perdido. Lord, I'm lost. Nunca te he recibido en mi I've never corazón. received you in my heart. Ahora decido Now I decide darte mi vida, to give you my life, entregarte todo lo que soy, to give you all that I todo am, mi ser. all my being A ti consagro. to you, Lord. Si ese es usted, esa persona, If you're that person, levante su voz, levante sus lift manos. up your hands, lift up your voice. Señor, Say, Lord, yo quiero, I want, necesito más de ti. I need more of you. Señor, yo necesito más de ti. I need more of you, Lord. No me da vergüenza de gritar y gritar I'm not ashamed to cry out and say que necesito que tú that I en mi vida need cada you in día my más. life. Porque sin ti Without you, yo soy I inservible, Señor. am useless. Gracias por tu misericordia Thank you for your mercy que ha tocado mi vida, that has touched my life, me ha cambiado, me ha transformado. that has transformed me, changed Y me. te doy gracias porque entiendo I thank you because I understand que no has terminado conmigo, that you have not finished with me, pero que estás trabajando en mi vida. that you are working in my life. Padre, en esta mañana Father, this morning, yo oro por tu iglesia, I Señor. pray for your church, Estos mis hermanos, my brothers. esta es tu iglesia, Señor. This is your church. Tú la lavaste, tú la redimiste, You washed it, you la redeemed it, compraste you bought it a través de esa sangre que derramaste en la cruz. through that blood you shed on the cross. Yo oro por ellos, I pray for them, y no solamente por ellos, and not just for them, sino por los que están en sus casas, en su familia, but for those that are in their house, their por los que family, tengan que encontrarse en su trabajo mañana. where they find themselves at work tomorrow, Que tú les des sabiduría, that you would give them wisdom, dirección divina, divine direction, unción de anointing, tu Espíritu Santo, your Holy Spirit, para que hable la palabra for the word to be spoken, adecuada
adequately, que va a traer bendición a los oyentes. to bring a blessing to the hearers. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we Que al salir pray. de este lugar, As we leave this pero place, no de tu presencia, but not your presence, lo hagamos con gozo y con but we alegría. do it with joy and happiness. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La iglesia del Señor dice The amén. church says amen. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Aleluya.